Quedan apenas, bueno, pues prácticamente un mes, un poquitín más, pero muy poco más, para que nuestro municipio, en general todos los municipios de nuestro país, pero por la parte que nos toca el nuestro, decida su futuro en unas elecciones municipales que se presentan, si comparten ustedes el gusto por esa tensión preelectoral, se presentan, digo, apasionantes o cuando menos marcadas por la incertidumbre. Muchos interrogantes han de responderse en esa jornada electoral que los partidos políticos están preparando de forma concienzuda en lo que todavía, Javier Porcuna, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, gracias. Lo que todavía se denomina precampaña, que es básicamente proceso electoral, siendo un poquito más precisos y exactos, pero que ya deja ver, naturalmente, la activación de los partidos políticos, la proximidad de esa cita. Ustedes están bastante activos últimamente. Bueno, nosotros siempre hemos estado activos durante estos 4 años en la oposición. Otra cosa es que la labor de la oposición se vea más o menos, depende también mucho de cómo quieran transmitirla o cómo se quiera transmitir a través de los medios o a través de las redes, ¿no? Pero nosotros siempre hemos estado activos. Ahora, evidentemente, con la cercanía de las elecciones, hay otra actividad mayor, porque hay que hacer propuestas, aunque se supone que estamos en un periodo en el que no se debería hacer propuestas, ni inauguraciones, ni ese tipo de cosas. Pues nosotros estamos activos desde el punto de vista de mantener el contacto con los vecinos, de mantener el contacto con la realidad de Marbella y San Pedro, como siempre hemos estado. Y lo que sí hay es una realidad de que el ayuntamiento ha multiplicado sus acciones, aunque presumiblemente no debería en este periodo hacerlo, pero amparados en la institucionalidad del ayuntamiento y la realización de determinadas cosas, pues bueno, pues están lanzados a esa pre-campaña, ¿sí? Me permite que me detenga ahí porque yo tengo la sensación continua todos los años, bueno, todas las citas electorales me ocurre exactamente lo mismo, que la ciudadanía, o no en la medida en que a mí me gustaría, no comparte esa sensación tan desagradable que me produce a mí ver incumplir las normas de forma sistemática en campaña electoral. Digamos que no noto que se le dé la gravedad que yo creo que tiene el hecho de adulterar de alguna manera un proceso electoral que debería funcionar de una manera bien distinta. Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista, todas las formaciones políticas deben hacer campaña en el marco de su organización, con sus siglas y dejando bien claro que es una propuesta electoral. Las instituciones es otra historia y yo no me termina de quedar claro que la gente sepa que, por ejemplo, hacer una inauguración es ilegal, contraviene la ley, directamente, no es simplemente feo o poco ético. Hay una normativa que busca que todos estemos en igualdad de condiciones. También le digo que debería haber más sanciones y más... Sí, pero bueno, unos castigos más duros, se lo digo desde fuera como ciudadano de a pie. Ya sabe usted que no en este ámbito, en otros ámbitos hay gente que prefiere pagar la sanción a dejar de hacer determinada cosa porque gana más haciéndolo y pagando, si es que tiene que pagar en algún momento, si le pone una sanción, que no haciéndolo. Hay una normativa que lo que pretende es que todos partamos, cuando digo todos, digo tanto los que gobiernan como los que estamos en la oposición, que partamos en igualdad de condiciones. En Marbella ya casi es una tradición que quienes gobiernan, cuando llegan las elecciones, no respeten eso y tengan un calendario alternativo donde supuestamente no están haciendo campaña, pero sí la están haciendo campaña. Pues se hace de todo. De repente se entregan premios por todo el término municipal o de repente se hacen reconocimientos a personas que se han tenido olvidadas durante 4 años, a colectivos, pues puede ir desde los comerciantes hasta los pescadores, pasando por la hostelería, lo que usted quiera. Se hacen reconocimientos y eso se hace desde el equipo de gobierno del ayuntamiento, en este caso en Marbella el PP. Un ejemplo palmario lo hemos tenido hace poco, además un ejemplo que hemos denunciado, cuando miles de personas de Marbella de edad avanzada han recibido una carta en la que se les habla sobre los servicios de ayuda a domicilio que tienen, firmada por Ángeles Muñoz, en las que se les recuerda que está peleando porque se mantengan, no sé qué, cuando eso es una cosa que se mantiene en todos los ayuntamientos, se mantendría con este equipo de gobierno con el que hubiese. Es posible que mejor, pero se mantendría y se le añadía una plantita del nuevo supuesto vivero municipal, que parece que no es un vivero, que es un almacén de plantas, es decir, es una nave donde se guardan las plantas que se compran a un vivero. No es un vivero propiamente dicho, no hay un ahorro real porque lo único que se hace es que se acumulan allí para luego repartirlas. Y uno de los repartos pues ha sido el de la carta. Y se denunció porque es aprovechar la institución, el ayuntamiento,
para en un periodo en el cual supuestamente no se puede hacer campaña, están prohibidas las inauguraciones de obras o este tipo de cosas, pero están prohibidas también este tipo de actividades. Entonces, bueno, se hace, se salta la norma y yo entiendo que los ciudadanos estén cansados, porque rompe el equilibrio, la igualdad que debería haber entre todos. Pero bueno, nosotros somos conscientes de esto, lo asumimos, lo denunciamos. Es verdad que las denuncias, aunque la Junta Electoral de Zona aplique la normativa cuando llegan, pues no tienen el efecto deseado. Y bueno, pues quienes más se pueden aprovechar de esto son los que están en el poder en el ayuntamiento, y en este ayuntamiento en concreto se hace de manera repetida y además casi como si fuese parte de la campaña sin andarse con subterfugios, ¿no? A mí como ciudadano, le digo la verdad, me molesta terriblemente que no tenga las consecuencias que a mi entender debería tener. Ustedes también pueden cometer incumplimiento, lo que pasa es que claro, tienen un margen mucho menor porque esa parte del incumplimiento que es la de utilizar una institución como el ayuntamiento para hacer campaña electoral, claro, esa no la tienen ustedes a su alcance. Podrían cometer alguna otra irregularidad y me molestaría exactamente igual, se lo reprocharía exactamente lo mismo. Pero claro, es muy difícil de entender desde el otro lado que no tenga consecuencias y que todo sigue igual y ala, venga, llegan las elecciones y aquí no ha pasado nada, ¿no? Cuando sabemos que son muchas veces acciones de este tipo pueden resultar decisivas a veces. Bueno, no sé si son decisivas o no, evidentemente tienen su influencia, influyen en el electorado, influyen en la situación municipal, pero bueno, es la situación que vivimos. Si se actuase de manera más rápida, más contundente y se evitase este tipo de utilización, vamos a decir, torticera del ayuntamiento, pues seguramente vendría ese equilibrio, esa igualdad, que ya le digo que es lo que busca la normativa. Pero como no se ha dado, históricamente no se ha dado, nosotros cuando empezamos la campaña, cuando nos acercamos al periodo real de campaña, que no ha empezado todavía, pues ya sabemos que vamos a contar con esta actividad. Tiene mucha gracia porque además los que aparentemente siempre se dan por ofendidos son los mismos, en este caso el PP en el Ayuntamiento de Marbella, que utiliza el Ayuntamiento como altavoz de su propaganda de partido político, ¿no? Bueno, es lo que hay y tenemos que bregar con ello. Yo me agrada mucho que me diga eso porque espero que haya muchos ciudadanos y ciudadanas en Marbella que, atendiendo a eso, de alguna manera no se dejen influenciar por esas salvas que se lanzan durante esta época, cuando, como decía antes, hay colectivos que han permanecido olvidados durante los 4 años anteriores y tenemos que recordar los momentos terribles de la pandemia, cuando Ángeles Muñoz prometió 130 millones de euros para comerciantes y para vecinos que estuviesen en una situación delicada desde el punto de vista económico y personal, y de esos 130 millones no se supo jamás nada. No fueron ni 100, ni 90, ni 80, ni 50, ni 20, ni 10, ni 5, ni 3. Hubo una mínima cantidad que se distribuyó, pero ya porque hubo una presión social sobre eso, pero nada de 130 millones. Y ahora, pues bueno, estamos varios años después, cuando ya ha pasado esa situación de la pandemia, pues dando premios y dando placas y haciendo fotitos. Bueno, es una forma de verlo. Quien tenga memoria y sepa lo que ha pasado y sepa lo que realmente, cómo se han gestionado ese tipo de crisis aquí, pues comparará la realidad, o sea, lo que se hizo con lo que se dice que se hizo. Y la verdad es que es triste decirlo porque ojalá se hubiese hecho de otra manera, pero no se hizo nada por las familias, por los comerciantes, por los autónomos, por los parados, por la gente que tenía problemas económicos. No se hizo nada en esa época, no se distribuyeron esos 130 millones que repitieron hasta la saciedad, y al revés, ahora nos encontramos en una situación en la que casi que se toma por tonto al electorado y lo que se pretende es convencerlo en 15 días con 4 cosas que no son nada más que fuego de artificio. Hablando de indignación, justificada o no, pero al otro lado del espectro político, también dentro de este contexto preelectoral, en el Partido Popular han expresado su malestar y además lo han trasladado incluso al ámbito jurídico, tomando medidas contra un medio de comunicación, algo que ya habíamos oído en repetidas ocasiones. Ya sabemos bien con la llamada trama sueca y las distintas controversias que rodean a la figura del alcalde Ángeles Muñoz y su entorno familiar, y está por ver también y por determinar si el ayuntamiento. Pero hacerse eco de ello y resaltarlo en medios de comunicación no sienta bien en el entorno del Partido Popular y del equipo municipal de gobierno. Y esas amenazas a las que habíamos asistido tiempo atrás, a aquellos medios de comunicación que abordaran estos asuntos, finalmente
parece que acaban desembocando en eso, en medidas frente a un determinado periódico de nombre La Verdad, si no recuerdo mal. No sé si ha tenido usted ocasión de verlo. He visto, me ha llegado por WhatsApp, me llegó es verdad, es una copia. Es muy crítico con el equipo municipal de gobierno, eso es cierto, pero bueno, supongo que no debe ir más allá de lo que habitualmente ocurre en un medio de comunicación, ¿no? Desde que estalló el escándalo de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en el que están implicados los familiares de Ángeles Muñoz, familiares directos, y ella inició una campaña contra los medios que publicaban eso. Ella ha enviado requerimientos notariales, ha amenazado con querella, incluso en algunos casos imagino que habrá puesto alguna medida contra medios que publicaban esa información. Ha hecho eso, ha amenazado, ha presionado, ha buscado callar a esos medios, pero lo que no ha hecho nunca es dar explicaciones. Entonces, este medio concreto del que usted me habla, La Verdad, yo lo que pude ver el otro día es que recogía toda esa realidad que es tan compleja que casi hay que darla por pildoritas, porque son muchas cosas mezcladas. La casa de 12 millones que es de ella, la vende por 9 y le pide que le pongan 1 millón de euros en Luxemburgo. La casa en la que vive, que vale 1 millón y pico, que es de una sociedad sueca que hace una obra irregular y que hay un acta, hay un informe de urbanismo del ayuntamiento, porque hay que demoler lo que se ha hecho y además debería haberse iniciado un sancionador, como a cualquier vecino que lo pillen haciendo eso, que le ponen una multa, y no hay nada de eso, tampoco explica nada de eso. Otra casa, otra vivienda en Suecia que estaba declarada en 150.000 euros y que luego ella puso a la venta en casi 2 millones de euros, locales, atraques en Puerto Banús valorados en 40.000 euros, cuando el atraque de al lado del mismo tamaño se estaba vendiendo en 450.000 euros, todo eso va surgiendo, parcelas y tal. No tenemos explicaciones, pero sí tenemos anuncios de demanda, de querella, de querer que se corte la información, pero no hay ni una sola explicación en ningún momento, y mira que ha habido oportunidades, desde el primer momento. Además, Ángeles Muñoz, cuando fue detenido su marido fue detenido, trasladado a la Comisaría de Policía Nacional de aquí, de Marbella, y en esa detención, ella, el mismo día o el día después, apareció diciendo, cuando se publicase el sumario, ella aclararía y explicaría todo. No ha explicado nada, solo ha amenazado a los medios de comunicación. El otro día tuvimos un pleno, del que ya hemos hablado, porque fue además una situación, yo diría, casi ridícula. El que pidieron usted la convocatoria. Pedimos la convocatoria a la oposición, ella tenía que haber dado explicaciones, no ha dado ninguna explicación. Después hay una comisión en el Senado a la que ella ha remitido un escrito con el que supuestamente lo explicaba todo, y desde el Senado le han dicho que no explica nada. Porque no explica nada, no aporta ningún documento. Estamos hablando de propiedades, de patrimonio. A usted o a mí, mañana nos dicen, a usted se le ha olvidado declarar esto en el registro municipal. Vale, ¿de dónde procede esto? Pues lo podemos explicar. Mire usted, esto es, por ejemplo, una herencia. Murió mi padre, murió mi madre, y hay una herencia que nos hemos repartido entre mis hermanos. Ha sido una situación terrible, porque hemos tenido que superar la muerte de nuestro padre, de nuestra madre, pero al final tenemos un porcentaje de la vivienda que era de nuestros padres. Y eso, pues se me ha olvidado incluirlo, pero esta es la explicación. Bueno, pues ella puede ir a dar una explicación. No, mire usted, me viene de esto, me viene del otro. Lo que no puede hacer es dar explicaciones ridículas, como que ese patrimonio venía de su tiempo de médico de familia en San Pedro, esos 3 o 4 años que estuvo ahí, eso es ridículo, no se lo cree nadie. Y luego, la segunda opción, que es no explicar nada. Pues si no explica nada y hay una causa en la Audiencia Nacional que está relacionada con blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y narcotráfico propiamente dicho, pues todos vendremos a convenir que hay muchas cosas por aclarar. Y en ese medio de comunicación que usted menciona, La Verdad, pues lo que se planteaban son muchas preguntas. Y yo no sé si hay... Por ahí tienen ustedes un ejemplar o no, pero estamos hablando precisamente de imágenes de ese medio. La verdad es que nunca mejor dicho, en buena medida también es una recopilación de cuestiones que han sido abordadas en los medios de comunicación a lo largo de todo este tiempo. Y que es verdad que la población pues es ya bastante buena conocedora de todas estas cuestiones, a las que ciertamente pues hay un número muy importante de medios de comunicación que han prestado mucha atención, otras algo menos, pero en líneas generales esto ha formado parte de la actualidad informativa a lo largo de estos últimos meses. Seguramente por desgracia para la imagen del municipio en muchos casos, claro. Mire usted, yo estoy viendo ahora en la pantalla que tienen aquí el periódico,
por la cuarta parte de lo que aparece aquí hay mucha gente que ha dimitido porque además es inexplicable todo esto. Se hablan de casas de millones de euros, se hablan de otras propiedades también de millones de euros, se habla de un patrimonio acumulado que llega a 15 millones de euros. No hay explicaciones sobre si se ha vendido la casa o no se ha vendido. Sobre las escuchas que se le hicieron al hijo, donde hablaba de que tenían Marbella, tenían toda la Andalucía, sobre la relación con narcotraficantes que incluso cenaban aparentemente en la casa de la señora Muñoz, sobre concejales del equipo de gobierno también implicados en esos tejemanejes. Entonces no hay ni una explicación. Solo hay lo que decíamos antes, ataques, amenazas de denuncia, amenazas de medidas legales, pero explicaciones no hay ni una. Y eso es lo que falta aquí. Entonces, lo que dice la verdad, en muchos casos, es plantear preguntas y explicar hechos. Los hechos están ahí, aunque falta todavía soporte. Por ejemplo, hay un hecho que es que se adjudicó a una empresa, se llama Codecosol, que es una de las dos que aparecen en el auto del juez. Hay dos empresas que blanquean, una que es Codecosol, que es de aquí de Marbella, con la que el Ayuntamiento de Marbella contrató más de 640.000, casi 650.000 euros, y que blanqueaba dinero para esta red de narcotraficantes, aparentemente, según dice el auto judicial. Y otra empresa panameña, de la que eran socios el marido fallecido de la señora Muñoz y sus dos hijos biológicos. Eran los socios. Esa es la otra empresa que se menciona en el auto judicial. No hay ninguna explicación tampoco. Y luego todo lo demás que se plantea son preguntas. ¿Se ha vendido la mansión? ¿No se ha vendido la mansión? ¿Dónde se ha pagado? Porque hay noticias de que se ingresaba el dinero en Luxemburgo, que también, perdóneme que le diga, pero tiene narices que la alcaldesa de Marbella tenga, por un lado, una sociedad sueca para comprar una casa en Marbella, que es una casa determinada, y por otro lado, otra casa, es tanto patrimonio que se pierde uno. Otra casa que aparentemente ha vendido y que le ha pedido al comprador que le deposite el dinero en Luxemburgo. O sea, aquí todo es buscar países de fiscalidad laxa o directamente paraísos fiscales. Entonces, bueno, todo eso, que debería tener una explicación, no la tiene. Entonces, cuando un medio de comunicación se hace eco de eso, pues en lugar de acudir y explicarlo, que es lo que acallaría todos los rumores, lo que se hace es amenazar con acciones legales. Eso, mire, yo ya tengo una edad y he visto hacer eso muchas veces. Normalmente, quien amenaza con hacer eso es porque no tiene explicaciones, no tiene recursos ante algo que es verdad. Y eso es verdad, indiscutiblemente. Está recogido en una investigación de la policía y en un auto de la Audiencia Nacional que ha provocado un juicio que se va a celebrar por narcotráfico y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, además de por la asociación criminal de estas personas para hacer esos delitos. Entonces, a todo eso tiene que darse alguna explicación. Si no se da, pues los medios de comunicación tienen todo el derecho del mundo a mostrar lo que hay y a hacerse preguntas. ¿Por qué? Porque los ciudadanos y las ciudadanas de Marbella y de San Pedro quieren tener esa respuesta. Quien no quiera tener esa respuesta es porque vive en un mundo aparte en el que no se puede, en el que está bien lo que hace la señora Muñoz y todo lo demás está mal. A esas personas, si es que hay, que yo creo que será un grupo muy reducido, pues a lo mejor les interesa la explicación. Al otro 90% de los vecinos les interesa, aunque sea para tener conocimiento de lo que se ha hecho. ¿Le parece que pasemos página y hablemos, por ejemplo, de vivienda, que es un asunto de enorme trascendencia? Antes, es verdad que más allá de la cualidad preelectoral, el ayuntamiento, la actividad sigue su curso y ustedes como grupo municipal también han presentado una moción en este ámbito temático, digamos, ¿no? No tiene nada que ver con la construcción de nuevas viviendas, de hecho es todo lo contrario, está al otro lado del asunto, que sería para rehabilitación. Pero es verdad que cuando alguien a lo mejor tiene derecho a recibir alguna ayuda, o puede verse favorecido por cualquier subvención para la rehabilitación de viviendas, igual o no sabe que puede ser así o no sabe bien cómo acceder a esas ayudas. Viene muy bien que la administración asesore a la ciudadanía para acceder a aquello a lo que tiene derecho. Los laberintos burocráticos todos sabemos que son muy complicados. Son muy difíciles incluso para gente con conocimiento. No es una cuestión ya de nivel académico, sino que hay cosas que son muy complicadas para todo el mundo, porque el que las conoce es el que está dentro. El que llega desde fuera tiene que aprenderlas y además al mismo tiempo tiene que moverse en un mundo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces nosotros lo que planteamos es que hay muchas comunidades de vecinos en Marbella y San Pedro que pueden tener derecho a esas ayudas,
que pueden estar de acuerdo esos vecinos en tramitarla, pero se encuentran con el bloqueo de ver quién de los vecinos se ocupa de hacerlo. Hay que tener tiempo, hay que tener conocimiento, hay que dedicarle un esfuerzo. Entonces nosotros lo que planteamos es que haya una oficina municipal que recoja esa demanda de los vecinos y que lo guíe. Fíjate usted qué fácil es si llegas a una oficina donde alguien te dice, me tiene usted que aportar tal documento, tal documento, tal documento, y cuando venga con esos documentos hacemos la solicitud. Yo le aviso de no sé, en fin, todo el trámite. Bueno, pues nosotros planteamos que haya esa ayuda para los vecinos. Y estamos hablando de colectivos, quiero decir que todo eso va a ayudar a comunidades de vecinos que puedan hacer reformas, que puedan mejorar su infraestructura, que a fin de cuentas es donde pasamos la mayor parte del tiempo, nuestra vivienda. Entonces, si eso es mejorable y el ayuntamiento puede ayudar, pues nosotros creemos que es una buena medida. Por eso lo proponemos y lo llevamos a pleno. Lo llevamos a pleno para que se apruebe y esperamos que se haga, porque a veces llevamos medidas que han sido aprobadas por el equipo de gobierno del PP o que han sido aprobadas por nosotros, aunque ha contado con la abstención del PP, pero que luego no se llevan a cabo. Entonces, esto es necesario que se apruebe, que tenga el apoyo de todos los grupos y que se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque es bueno, objetivamente bueno para todo el mundo. Hay edificios que son nuevos, pero hay otros edificios que son más antiguos y que necesitan reforma. Y hay ayudas que están ahí, o sea, que existen y que están pendientes de que alguien las solicite y que la única barrera, que por así decirlo, que existe es el trámite administrativo. Si ayudamos a esas comunidades a realizar ese trámite administrativo, pues estaremos cumpliendo dos objetivos. Primero, hacemos un servicio público a esos vecinos, les ayudamos en su tramitación y segundo, reformamos, renovamos, mejoramos el parque de vivienda ya existente en Marbella y San Pedro. Y ahora sí, venga, entramos o volvemos, regresamos al plano preelectoral, pero en este caso, si le parece, seguimos hablando de vivienda y de las propuestas que plantean desde su formación política. Vamos a ver un vídeo que además han elaborado ustedes mismos, claro, a usted no le va a sorprender, pero seguramente nuestros televidentes querrán verlo y ahora enseguida hablamos sobre ello. Perfecto. Todos somos conscientes de la gran dificultad que es acceder a una vivienda en Marbella. Marbelleros y sanpedreños se tienen que ir de la ciudad porque no pueden ni comprar ni alquilar. El gobierno actual no quiere buscar soluciones, no es su modelo. Ellos especulan con el suelo municipal y solo facilita viviendas para gente con alto poder adquisitivo. Nosotros hacemos una apuesta decidida por la vivienda pública y por eso os presentamos un proyecto de vivienda asequible, accesible y de calidad. Estoy seguro que os va a gustar. El Plan de la Vivienda de Marbella permite la construcción de 1.300 viviendas de protección pública en diferentes puntos del término municipal, tanto en zonas de desarrollo urbanístico como en los barrios tradicionales. Todas las viviendas están en un entorno de dotaciones y servicios públicos que permiten las comodidades que una familia requiere. Y lo más importante, accesibles y asequibles en 3 modalidades. Estudio de 50 metros cuadrados con salón, cocina americana, baño y una habitación. Todo de altas calidades. Con un precio de venta de 87.500 euros o un alquiler mensual de 300 euros. Vivienda de 60 metros cuadrados con salón, cocina integrada, baño y 2 habitaciones. Todo de altas calidades, con un precio de venta de 105.000 euros o un alquiler mensual de 350 euros. Vivienda de 80 metros cuadrados con salón, cocina integrada, 2 baños y 3 habitaciones. Todo de altas calidades, con un precio de venta de 129.500 euros o un alquiler mensual de 400 euros. Estos precios son oficiales, establecidos por los baremos del Colegio de Arquitectos, contemplando la cesión gratuita de suelo municipal, al contrario de lo que hace el actual gobierno del PP. Este sí es un proyecto para vivir en Marbella que será realidad a partir del 28 de mayo. Hablan ustedes de 1.300 viviendas.
eso está muy lejos de lo que hemos vivido en Marbella a lo largo de los últimos años, para bien, en este caso, y le voy a hacer una reflexión que siempre me acompaña cuando abordamos este asunto. Muchas veces oigo comparaciones sobre la vida en los barrios, en las calles, en los negocios locales, en Málaga, en Fuengirola y Marbella, y a veces en esas comparaciones y en muchos argumentos que se escuchan salimos perdiendo en ese sentido. A mí siempre me viene a la cabeza lo mismo, digo ya, pero es que a lo mejor en estos otros municipios quien tiene que ir a tomarse un cafelito, tiene que ir a comprar a los comercios locales o gastarse un dinerillo, digamos, no está pagando 700, 800 o 900 euros de alquileres o hipotecas. Es que la gente de Marbella gana lo mismo que en los municipios de alrededor, pero el poder adquisitivo se ve muy mermado, y eso es quien tiene suerte de acceder a una vivienda. Evidentemente hay un problema de vivienda en Marbella, en San Pedro, todos lo tenemos claro, no, es incuestionable. Todo el mundo todos conocemos a personas que tienen problemas para acceder a la vivienda teniendo ingresos. No estamos hablando ya de situaciones de exclusión social ni nada por el estilo. Estamos hablando de gente que está dentro de lo que entendemos desde un punto de vista social la normalidad, aunque esta palabra tiene una carga negativa, pero para que se entienda. Gente que tiene ingresos, que trabaja, que tiene su día a día, igual que cualquier otro ciudadano de clase media en esta ciudad. Bueno, pues no puede acceder a una vivienda, ni a un alquiler ni a la compra. ¿Por qué? Porque los alquileres tienen unos precios prohibitivos y no hay vivienda accesible. Si hablamos ya de personas que tienen que ahorrar una cantidad, un porcentaje que queramos, 20% de 300.000 euros son 60.000 euros, más los gastos de notaría, más el no sé qué, más no sé cuánto, es una barbaridad. Para alguien que lleva poco tiempo trabajando, que tiene un proyecto de vida, tal, no es accesible. Entonces, en el plan de vivienda, no es un invento del PSOE, ya está en el plan de vivienda, hay 1.300 viviendas que se pueden construir en la ciudad. Y lo que se pretende es hacer proyectos de promoción pública. O sea, promoción pública. Para eso, ¿qué hay que hacer? Pues lo primero es no hacer lo que ha hecho el PP. Esa es seguramente la gran diferencia y la gran clave de todo. Tres cosas. ¿No? Primero, el número. El PP, es ridículo el número de viviendas de promoción pública que se han hecho en Marbella en los últimos 14 años, durante el tiempo de alcaldesa señora Muñoz. Podemos estar hablando en un total, exagerando, de 150 viviendas terminadas o que se vayan a terminar ahora. O sea, quiero ser generoso a poner las últimas que se han hecho. 150 en 14 años. Que además, cuando se sorteaban, porque había un sorteo para ver quién era el agraciado, en muchos casos se abandonaba porque era imposible acceder. Estaban prácticamente igual las condiciones que las condiciones de mercado libre, en la calle. Entonces, claro, no se soluciona ningún problema. Al contrario. O sea, ¿por qué? Segunda causa. Porque el ayuntamiento, bajo el gobierno del PP, el terreno se lo ha vendido al promotor. Se le vendió un terreno por 2 millones de euros a unos promotores para que hiciesen vivienda de promoción pública. Lógicamente, si pagaron 2 millones de euros por el terreno, esos 2 millones de euros se tienen que repercutir en las viviendas que se construyen en ese terreno. Eso quiere decir que entre todos los vecinos que van a acceder a esas viviendas tienen que pagar su parte proporcional de los 2 millones de euros, partiendo de la base que el promotor solo repercuta el coste de lo que le ha costado el suelo. Que no tiene pinta de ser solo eso. Normalmente hay más costes porque es la gestión, la compra, no sé qué, la financiación, porque mucha gente pues compra eso con un préstamo de un banco, tiene que pagar un interés, en fin. Pero los vecinos al final terminan pagándolo. Claro, si partimos de esa base, eso encarece la vivienda y al final impide que la gente tenga acceso a la vivienda o coloca esas viviendas en un precio equivalente al de la vivienda de mercado libre de al lado, que también son inaccesibles. Entonces, ¿qué planteamos nosotros como segunda medida? Que el suelo lo ceda al ayuntamiento. Hay suelo municipal. Hay. No puede decir nadie que no hay, porque en todos los presupuestos municipales siempre llevamos suelo público puesto ahí para venderlo, para gestionarlo, para lo que sea. Bueno, pues para hacer viviendas de promoción pública, ese suelo se puede ceder. Buscaremos la forma de hacerlo. La forma legal, quiero decir, la forma administrativamente correcta, pero se puede ceder porque en otros sitios se hace y no pasa nada, ¿vale? Y tercera cosa, se juega con la esperanza de la gente y eso no se puede hacer.
Si las que hay son 1.300 viviendas en el plan de Marbella y esa es la capacidad de construcción de viviendas, lo que no se puede hacer es hacer un listado, como se hizo la última vez en el sorteo, con 1.300 familias, 1.400 familias, para sortear, que es que también tiene narices el asunto, sortear 77 viviendas entre esas familias. Si tú tienes un problema de 1.300 familias, tienes que ir a buscar 1.300 viviendas. ¿Hay un plan que las recoge? Pues lo tienes que ir atendiendo. Lo irás haciendo como puedas. No quiere decir que haya que hacer las 1.300 viviendas a la vez, porque además no es posible. Pero sí ir sacando viviendas al mercado y en un cierto número de años que se vaya solucionando el problema. Porque además, si hay oferta de este tipo de viviendas, el mercado per se, el otro mercado, el privado, también se adaptará a eso y permitirá un acceso más sencillo o permitirá un acceso más barato. Entonces, pero hay que moverse. Si no se mueve, nadie no nada. Entonces, en este vídeo se explica perfectamente, ahí está explicando Pepe Bernal perfectamente, estaba acompañado por Isabel Pérez, que era concejal de urbanismo cuando Pepe fue alcalde y es arquitecta, conozco perfectamente el asunto, y por Blanca Fernández, que es la secretaria general del PSOE, y que además también conoce perfectamente el asunto de las viviendas y del proceso administrativo desde el punto de vista municipal. Se puede hacer y hay un proyecto, y está ahí. Y los precios están ajustados para que sean unas viviendas, como se dice ahí, de primeras calidades, es decir, que son unas viviendas donde la gente cuando entre se encuentre algo digno y algo pues moderno y que tenga todos los servicios que tiene que tener una vivienda, y al mismo tiempo, pues según los tamaños que cada uno necesite. Ahí vamos desde el estudio con un dormitorio, al apartamento o el piso con 2 dormitorios, hasta que tiene 3. Y los precios son precios de coste de ejecución de las viviendas para que puedan ser accesibles a todo el mundo. Permítame, porque habla usted de 77 viviendas que ha ofrecido ahora, que ha sorteado el equipo municipal de gobierno en el ayuntamiento. Yo no voy a ser tan crítico como usted, yo lo voy a celebrar, le digo, porque son 77 más de lo que sí, bueno, de lo que hasta ahora había sido en los últimos años. Pero claro, volvemos a lo mismo y siempre nos acabamos tropezando con los precios. No lo ha mencionado usted, pero yo recuerdo que los precios oscilaban entre las más pequeñas 150.000 euros y las más grandes en torno a 200.000 euros, cuando el gran problema no es solamente encontrar la casa que comprar en esos precios, sino que es que luego es acceder a la hipoteca por parte del banco en esos precios. Insisto, entre 150.000 y 200.000 euros. Mientras que ustedes, y dice que avalado por el Colegio de Arquitectos y demás, han alcanzado unos baremos que oscilan, recuerden, era entre 85.000... 87.000, 105 la intermedia y 100... Ahí donde está la diferencia, en el suelo. Es que es más claro, está en la venta del suelo, tiene que ser eso, es la única diferencia entre la iniciativa que ustedes quieren tomar y la que ha planteado el partido, mejor dicho, el equipo municipal de gobierno. La única diferencia que habría principalmente sería esa, la de la venta del suelo. Vamos a ver, si una vivienda de 2 dormitorios cuesta 105.000 euros, evidentemente hay una serie de cargas que se han quitado y una de ellas es el suelo. Pero es que además, si cuesta 105.000 euros y uno va a pedir una hipoteca a un banco, que es lo que usted plantea, es más factible de la dentro, y tienes que dar una parte, porque el banco te pide que tú aportes una parte. Esa parte, estamos hablando de que son 20.000 euros, ¿vale? Más los gastos, 20 y tantos mil euros. No es que todo el mundo lo tenga, pero es más accesible. Si ya empezamos a subir el precio, ese porcentaje va subiendo. Y ya cuando tener 20 y tantos mil euros, a lo mejor es posible con un gran esfuerzo, pero lo que es imposible es tener el doble o más del doble. 50.000 euros, 60.000 euros, 70.000 euros. Para alguien que tenga 30 y pocos años, vamos a poner un ejemplo, una pareja que quiera casarse, quiera tener un proyecto común, 2 jóvenes con trabajo y que hayan ahorrado, cada uno de ellos pueden haber ahorrado 8.000, 10.000 euros en esos primeros trabajos, con la ayuda de los padres, pues vamos a ver que juntan los 20.000 euros para aportar ese porcentaje y le dan la hipoteca. Lo que es muy complicado o significa un enorme sacrificio para los padres, y depende también del número de hijos que tengan, de la cantidad de hijos los que tengan e hijas que las que tengan que ayudar. Claro, si multiplicamos eso por 2 o casi por 3, pues ya lo complicamos mucho más. Yo conozco muy poca gente con 30 y pocos años en unas condiciones normales, con un trabajo normal, que haya estado, imagínense que ha estado viviendo con los padres o ha estado de alquiler, con lo cual ha podido ahorrar menos. Que tenga en el banco 50.000 euros, 60.000 euros y además ponerlo todo a disposición de la vivienda y partir de cero en la vivienda. Entonces hay que facilitarlo. Y la forma de facilitarlo es no cobrar el suelo, como hemos dicho antes, precios razonables, tamaños adaptados a cada necesidad, por eso hay varios tamaños en esta propuesta, según el tipo de familia del que estemos hablando,
Y luego, pues dentro de eso habrá que ir haciendo un número razonable de viviendas. 77 viviendas para un municipio como Marbella es una ridiculez. Es una ridiculez. Un municipio que tiene 150.000 habitantes de derecho y que sabemos que durante todo el año tiene 250.000 de media, temporada baja incluida, y que llega en temporada alta 700.000, 800.000, lo que sea, pues depende también de la temporada, Semana Santa, verano, Navidad, tal. Que hay esa enorme competencia por tener una vivienda aquí, hay que facilitar el acceso porque si no, no puede competir contra el mercado no solo nacional, sino internacional, porque a Marbella viene a comprar gente de muchos países, no es una competencia local, ¿vale? Como puede ser en otro municipio de otra provincia española. No, entonces hay que facilitar a la gente de aquí el acceso. Y luego esas viviendas tienen que ser dignas, volvemos a lo mismo. Y las ubicaciones tienen que ser razonables y todos los servicios tienen que estar a disposición de esa vivienda. Y el ayuntamiento no puede buscar enriquecerse con la venta de ese suelo. El ayuntamiento lo que tiene que buscar es ayudar a los vecinos y a las vecinas a acceder a esa vivienda. Eso es bueno para la ciudad. Cuando esas personas tienen un proyecto de vida y lo hacen en una vivienda digna, pues están enriqueciendo el tejido social de la ciudad y están enriqueciendo el desarrollo de la ciudad. Porque además son familias. Mucha gente, aquí, ¿cuántas familias hay en las que los padres, que son propietarios de una vivienda en Marbella o en San Pedro, ven como sus hijos tienen que irse a otros municipios, a otros lugares, para encontrar una vivienda que les sea, a la que puedan acceder desde un punto de vista económico? Es que yo, sinceramente, una vivienda, si alguien puede acceder a una hipoteca de 200.000 euros, pues bueno, no tendrá para elegir todo el parque de viviendas de Marbella, ni será una persona rica ni nada por el estilo, pero una persona que pueda acceder a una hipoteca de 200.000 euros encuentra casa en Marbella. Pues mire usted, no sé qué decirle. Sí, depende. Sí. Vale, de acuerdo, sin poder elegir. También le digo que estos precios tienen otra connotación muy importante. Y es que van a estar concentrados en una zona, en estos desarrollos de promoción pública, que además estarán... Estoy hablando de las 77 del equipo de gobierno, que son las que valen 200.000. Sí, pero que es lo que le iba a decir, que estas viviendas del proyecto del PSOE van a estar integradas en todo lo que es el tejido social, en zonas de no sé qué. Y estas 77 viviendas, que están también en una zona de eso, pero están en una zona donde a lo mejor los servicios no están accesibles, con lo cual, aparte del esfuerzo de ese mayor precio, de ese mayor coste de 200 y pico mil euros o lo que sea, pues luego hay unos otros costes vitales de estar allí, de desplazamiento, de llevar a los niños al colegio, de recogerlos, de ir a trabajar, de volver a trabajar, que también se añaden a todo esto. O sea que la voluntad tiene que ser ceder suelo y ceder suelo que mejoren la calidad de vida de los que van a estar en eso, pero que mejoren, lo que decía antes, el tejido social, aprovechando lo que ya hay, aprovechando donde están los colegios, aprovechando donde están los centros de salud, aprovechando para que la gente, bueno, pues tenga acceso a sus servicios de forma cómoda y sencilla. No esos desplazamientos que hay ahora de gente que tiene que ir a vivir en urbanizaciones, a lo mejor de términos municipales cercanos, que cuando tienen que llevar a los niños por la mañana al colegio tienen que coger el coche e irse una hora antes para dejar a los niños en el colegio que les corresponde, porque se monta una cola tremenda en la A7 y luego tienen que volver a recogerlos al mediodía o tienen que ir a recogerlos a la parada del autobús o 200.000 cosas, sin entrar en el desplazamiento laboral, sin entrar en los desplazamientos de cuidado. Los cuidados están normalmente a cargo de las mujeres en nuestra sociedad y tienen que ver pues, con las actividades extraescolares de los niños, por ejemplo, o de las personas mayores, acompañamiento a médicos, a donde sea, ¿no? Entonces, todo esto hay que hacerlo desde el punto de vista social, pero en el mejor de los sentidos, para beneficiar a los habitantes de la ciudad, para que puedan obtener una salida a sus justas reivindicaciones, en este caso es el acceso a la vivienda. ¿Cuánto más habría para hablar sobre este tema y otros muchos, naturalmente? Por suerte todavía hay más días que panes, ¿no? Que decía aquel, y ya nos podemos juntar otro día y ahondar más en estas y otras cuestiones. Hoy no puede ser, hoy se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Porcuna, por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por estar al otro lado. Cuídense.